¿Cuál es el secreto para una buena receta? Los ingredientes. Deben ser de calidad, pero tal vez no sea suficiente. La forma de preparación también es muy importante. Pero tener buenos ingredientes y saber preparar la receta no es suficiente. También se necesita la temperatura correcta, sea caliente o fría. Aparte de eso, es necesario esperar el tiempo de preparación, el tiempo para la reacción química en la mezcla de ingredientes. Muchos restaurantes preparan alimentos todos los días. Pero ¿por qué unos son más visitados que otros? Diariamente ocurren muchos hechos, y muchos son los de interés común. ¿Pero qué hace que la sociedad se interese más por un hecho que por otro? Hacer noticias es como preparar una receta. No basta con tener los hechos, se necesita tener información de calidad, saber abordarla y esperar el tiempo de sistematización y maduración de la noticia dentro de la redacción. Para que un plato tenga éxito, la calidad de la presentación también es fundamental. Al igual que la noticia, que para causar impacto necesita ser presentada con precisión técnica y estilo. ¿Acaso no despierta curiosidad una noticia expuesta de una forma creativa? Este es otro programa adventista de capacitación comunicacional PAC.com, una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Latinoamérica para mejorar la comunicación en todos los niveles de la Iglesia. El tema de hoy, redacción de noticias. Está en los kioscos, está en la televisión, en la radio, anda de boca en boca. Noticia es todo lo nuevo e inusitado que ocurre, es el hecho que se propaga. Con la tecnología, lo que es noticia hoy en día logra sobrepasar los océanos en segundos. Las noticias tienen diferentes coberturas, desde las locales, regionales, hasta las nacionales e internacionales. Relevancia para residentes de una misma comunidad y hasta relevancia para cualquier ser que respire en este planeta. Es algo que emociona, afecta, hace sonreír, llorar. Noticia es información. Es un hecho trabajado periodísticamente y que puede interferir en las decisiones de miles y miles de personas. ¿Qué debe tener un periodista para que pueda ser un buen redactor de noticias? Él debe saber cuál es el gancho del hecho más importante. Buscar, no colocar información en un orden cronológico, sino en un orden de importancia, para que el artículo se vuelva atractivo verdaderamente. Digamos, por ejemplo, si vas a dar una información sobre un accidente, no vas a empezar contando que el auto salió del garaje, que sería un orden cronológico. Es informar el dato que más llama la atención. En el caso, el dato son las personas que murieron. En el caso de una visita de un ministro, si se hace alguna declaración, lo que sea más polémico, citen primero la declaración polémica. Y después van a contar. Pues claro, se trata de una pirámide invertida. Él debe dominar el lenguaje a través del cual comunicará ese hecho. Si él se encuentra en Brasil, debe dominar el idioma portugués. Y en los países de habla hispana, él debe dominar el español y así con todos. Un tercer punto que agregaría es el dominio que el periodista debe tener de la cultura en términos de cultura general. Una buena cultura general. Son eventos, informaciones, nombres, cargos, movimientos, historias, guerras, con los que el periodista debe estar familiarizado. Debe tener un repertorio para poder elegir lo que es relevante, como dijimos, y saber cuál es el mejor lenguaje para retractar lo que necesita transmitir. ¿Qué necesita un periodista para redactar bien una noticia? Primero que nada, el periodista debe leer mucho. Sí, es algo natural, porque uno solo sabe hacer algo cuando lo ha practicado bastante. Informarse. Eso es. Entonces solo podemos escribir bien algo si leemos, porque estaremos escribiendo para que alguien lo lea. Entonces, si primero no lees, es un poco difícil que tengas alguna referencia para saber escribir. Es importante conocer la fuente. Quien lo dice merece credibilidad. De hecho, ocurrió.
Es importante, es relevante transmitir esa información. Pienso que es un buen comienzo. Marcelo, con tantos nuevos medios, nuevos sitios por donde transita la información, ¿la mejor forma de obtener información sigue siendo a través de la prensa? ¿El periodista sigue siendo el mejor mediador entre la información y el público en general? La prensa sigue siendo la mejor manera de trabajar la información gracias al periodista, que es quien elabora la noticia. Es decir, la credibilidad, el trato con la información, cómo trabaja, lo que llega a sus manos. Es lógico que los cambios que han estado sucediendo, especialmente con Internet, teniendo una mayor participación, los internautas, los lectores, esa interactividad que últimamente ha ido en aumento. Es decir, hay mucha fuente de información y está sucediendo en tiempo real. Es decir, la dinámica está cambiando. Pero el periodista sigue, según mi opinión, siendo el mejor mediador. Es decir, tomando toda esa información, separando lo que es de lo que no es, qué creer y qué no. Su trabajo también cambia un poco. Hay esa competencia. El público también produce información, no solo él. Entonces eso cambia un poco la dinámica del trabajo del periodista. ¿Debe estar pendiente de algunos cambios? Sin duda alguna, lo que cambió mucho fue la forma de hacer periodismo. Veo esta clase de procesos como que hay una contribución cada vez más grande para mejorar el producto final. El hecho ocurrió. Es lo único que necesitamos para construir la noticia. Pero para que lo veamos en la prensa, en un programa de televisión, se necesitan horas y horas de programación y mucho papel para imprimir esa noticia. Por eso, existe el criterio de noticiable, ya que las redacciones reciben miles y miles de noticias en tan solo un día de trabajo. La gente que trabaja en una redacción es como un portero. Está allí para recibir la noticia y decidir si merece ser expuesta en los medios o no. En periodismo, a esa teoría de la selección de una noticia la llamamos portero. Para definir qué será divulgado o no, toda noticia es analizada de acuerdo con la política y la línea editorial del vehículo informativo. La política editorial es la ideología adoptada por el vehículo y el público hacia donde se dirigirá la información. Cada vehículo de comunicación posee su política, y eso se respeta durante la selección de lo que es noticiable. Y la línea editorial es la estructura que guía la producción de la noticia. Conforme a la línea editorial de vehículo, el hecho ocupará las primeras o las últimas páginas. Ambas, política y línea editorial, caminan paralelamente y juntas forman la cara del vehículo. ¿Qué es noticia para usted? Para mí noticia es la divulgación de algo nuevo, inédito o, digamos, información. Noticia es información que uno recibe transmitida a través de los medios de comunicación que tienen como objetivo informar algo. Es la información de una cosa que ocurre y que es transmitida por algún órgano o alguna empresa. Para mí la noticia es una novedad. Una novedad. Muchas veces hemos hablado de tres cosas: artículo, noticia y reportaje. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Artículo es lo que se usa coloquialmente. Escribiré mi artículo, leíste mi artículo, ¿no es así? ¿Leíste aquel artículo? Pero el reportaje y la noticia tienen, digamos, una definición más específica. La noticia está relacionada con los hechos, con lo ocurrido en el momento. No hay mucho que agregar desde el punto de vista del lenguaje, del contexto, en el primer momento. Y esa noticia se puede transformar en un reportaje. Entonces usas el gancho. Al explicar más el hecho, se vuelve un reportaje. Pienso que el reportaje debiera ser actual, pero también tiene que ser factual. La forma como el periodista usa la información influye directamente en la calidad de la noticia. Ese trato de la noticia tiene que ver con la cuestión ética. Por ejemplo, una noticia puede ser abordada de una forma sensacionalista a medida que tiene una exposición excesiva o ingredientes innecesarios para ser noticiable, más atractivos a una audiencia con gusto cuestionable.
Esa es una línea tenue entre lo que es de interés público y lo que le interesa al público. Así la noticia deja su papel de informar lo que es relevante para la sociedad para simplemente volverse un producto a la venta por los vehículos que la producen. ¿Cómo buscan la información? ¿Cómo buscan saber lo que ocurre en el mundo? Yo escucho la radio con mucha frecuencia porque es práctico. Si estoy conduciendo, tengo la radio puesta. ¿Yo en la televisión o a través de mis amigos? A mí me fascina la biblioteca. Voy a la biblioteca a leer las páginas de los periódicos, paso, tomo alguna revista, el diario, pero me gusta más el periódico. Para mí el medio más accesible es Internet. No importa cuál sea el vehículo a través del que uno se informe, todos nos enteramos de las mismas noticias, ¿verdad? ¿Creen que el periodismo termina pautando no solo a los medios, sino también a nuestros temas de conversación? Hasta en la mesa, durante la comida, termina surgiendo algo que se dice en los medios. Pero se le da una atención especial a lo que ocurre en la televisión. Los temas de los periódicos o revistas no se discuten tanto. ¿Creen que la gente se siente atraída por la tragedia? ¿Les gusta presenciar? ¿Les gusta ver los hechos trágicos? Uno ve y escucha hablar más a la gente de problemas que de cosas positivas. Llama la atención. Es lo que genera la discusión en la mesa, el comentario, y uno dice, ¿lo viste? Pero también hay cierto cansancio cuando hay una noticia y esa noticia acaba impactando en la sociedad. Sirve para vender periódicos, vender revistas. ¿No les cansa escuchar siempre la misma noticia? Especialmente en casos que hay mucha conmoción social. Recuerdo un caso aquí en Brasil, el caso de la niña Isabela Nardoni. Sí. Sí, fue muy agotadora, a toda buen hora, en ejemplo. todos los medios. Uno empieza viendo el noticiero a las 6. Ves que la noticia a las 6 se repite en el noticiero de las 7, de las 8 y luego en el de Al las final 11. se les olvida informar lo que ocurre alrededor del mundo. A veces hay una guerra, algo importante, pero la gente quiere saber qué le ocurrirá a los papás de la niña, quién realmente la mató. Entonces, si ocurre otra tragedia o algo bueno, no se informa, la gente no se entera. En el proceso de construcción de una noticia, no solo se selecciona lo que se va a informar. Después de recoger el material, es necesario analizar la información. En periodismo, la línea para ese análisis es lo que llamamos valor noticia. Ese criterio es lo que define lo que será prioridad en el hecho, los puntos que se explorarán o los puntos que serán omitidos. En fin, valor noticia es lo que le da calidad al acontecimiento. Cuanto más calidad tiene, más oportunidad tiene de ser publicada. La noticia no se hace con un orden cronológico de los hechos, sino en orden de importancia. Es como si fuera una pirámide, solo que invertida. Los hechos más importantes están en la cima, seguidos de los menos importantes, y así sucesivamente. Además de colocar la noticia en una pirámide invertida, después del primer párrafo, ella responde a algunas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Las 6 preguntas respondidas es lo que nosotros llamamos discusión. Pero después de ese proceso de depuración, estoy sentado dentro de la redacción, en mi computadora, y voy a redirigir la noticia, Renato. ¿Qué aspectos importantes debo tomar en cuenta para que sea un buen texto? Lo primero que necesito tener es claridad en el momento de redactar la noticia. Para tener claridad debes escribir con simplicidad. Y cuando digo simplicidad no estoy diciendo que el texto tiene que ser pobre textualmente. Solo evitar las palabras difíciles. Evitar los modismos que sean difíciles, que a la gente le resulte difícil comprender. Eso es muy importante. Es necesario tener objetividad, evitar rodeos a la hora de escribir. Cuando se redacta una noticia, ir directo al tema. Oraciones directas, con sujeto y predicado. Eso es un mandamiento a la hora de escribir en periodismo. Usar el diccionario, algo que yo insisto mucho cuando hablo con mis alumnos en comunicación social. ¿Cómo es la decisión de lo que es noticia, lo que no es noticia? ¿Cómo se hace esa selección de lo que será publicado y de lo que no será publicado? Hoy en día con Internet eso también cambió, porque en pocos momentos te enteras de todo. El internauta o el lector lo quiere en el acto y cuando publican la noticia, ellos ya te están contestando y dicen, mira, te faltó esto, faltó esta información. Eso no fue lo que ocurrió. Es decir, él te ayuda a descubrir lo que es noticia. Empiezas, por ejemplo, en Internet y termina transformándose en otra, después de un periodo porque va siendo trabajada, enriquecida. Creo que ocurre mucho.
La noticia, el hecho, llega hasta la redacción. Eso se transforma en una pauta y entonces adquiere un estatus muy relevante. Solo que en el proceso de análisis se dan cuenta de que no es tan relevante. ¿Cómo se hace el cambio de ruta? La noticia es algo vivo, está ocurriendo y tiene el primer impacto cuando recibes la primera información. Entonces hay que analizar, escuchar a todas las personas involucradas, verificar los hechos muchas veces y tal vez algo que parece ser muy grande no lo es. Y sucede lo contrario, a veces una noticia que parece una cosa corriente sin la menor importancia, una nota en el periódico o algo así, termina transformándose en la gran noticia del día, en los titulares del periódico del día siguiente. ¿Creen que a veces la información termina siendo un poco superficial? Yo estaba viendo un noticiero y entonces la cobertura de la Copa Mundial mostró a 2 jugadores entrenando y parece que uno llegó y le hizo una falta al otro no le gustó mucho y tal. Y el reportaje hablaba de eso y en realidad quien hizo la falta fue un tercer jugador y no los 2 involucrados. Pero esa fue la noticia en la prensa internacional y la última noticia mostraba a los 2 abrazándose diciéndose que eso era lo que había ocurrido. Al regreso terminó la noticia el comentarista, que era Boris Kazoy, y la terminó diciendo, por falta de una buena noticia, un buen chisme. Hace algunos días estaba con mi marido viendo las noticias por internet. Y para orientar a Pedro, nuestro hijo del medio, había algunas noticias que estaban expuestas de una forma que no era llamativa. Entonces empezamos a buscar otros comentarios de otros comentaristas y descubrimos cosas muy interesantes. Por eso pienso que vale la pena buscar un poco más. Y así tendremos acceso a cosas mucho mejores. ¿Alguien siente la necesidad de estar siempre informado? Parece que por más que lea, por más que vea, por más que escuche, uno no tiene una noción del todo. Uno tiene la sensación de que todavía falta información por descubrir. ¿Alguien tiene esa sensación? Yo la tengo. Quiero estar siempre informada. Aunque trabajo mucho y tengo poco tiempo. Pero de alguna forma tengo que estar informada. A veces cuando estoy así, un día sin abrir alguna página o periódico, siento aquella cosa, caramba, no sé nada. Y entonces llego a clase y comentan algo. Uno se siente flotando y pregunta, ¿qué ocurrió? Y a veces cuando la gente habla ya no es realmente cómo pasó, es más grande o más pequeño y no te enteras cómo fue realmente. Ahora, en el contexto de la redacción de la noticia con periodistas cristianos, hay una cuestión que él muchas veces habla con el público interno o público que es de la iglesia y el público externo. ¿Cómo se coordina toda esa cuestión del lenguaje para cada público? ¿Cómo funciona eso? Comunicar es el arte de hablar y que el otro entienda. Si tú hablas y el otro no entiende, no hay comunicación, solo hubo ruido. Un titular como ese, el evangelista de la unión, ahora de la división, uno podría transformarlo de una forma bien sencilla. Me imagino que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, aquí hay varias uniones en el territorio de la división sudamericana, pero vamos a suponer Unión Central Brasileña, que está aquí, que se encarga de todas las iglesias del estado de Sao Paulo. Entonces, de repente podríamos decir, evangelista de la Iglesia Adventista para el estado de Sao Paulo, ahora va a evangelizar de repente a toda América del Sur, que es el territorio de la división sudamericana. Wendell, ¿cómo se produce material periodístico para la iglesia? ¿Qué es noticia? ¿Qué es relevante periodísticamente para la iglesia? Bien, la iglesia adventista tiene un estilo de vida, una filosofía muy peculiar. Entonces, cuando producimos algo para la iglesia, tenemos que pensar dentro de esa filosofía. Por ejemplo, la iglesia adventista predica una vida saludable, tiene algunos principios alimenticios, difunde la consolidación de la familia, predica algunos valores morales que son conservadores para la sociedad de hoy. Hay algunas doctrinas, algunas creencias distintivas. Todo lo que está relacionado con ese universo de la iglesia, filosófico, del estilo de vida, es interesante para la iglesia. Tienes un público selecto, que es el público adventista. Uno tiene que expresar aquello que ocurre en el mundo, que guarde alguna relación con eso, o un acontecimiento de la propia iglesia, de su dinámica, de sus programas, o de su comunidad y sus miembros. Se trata de estar conectado con todo lo que puede ser noticia. Muchas cosas pueden serlo. ¿De qué manera te mantienes informada? Busco conversar con personas que tienen una opinión formada, escucho la opinión de los demás y busco alguna información en Internet. Busco informarme a través de la televisión, los periódicos y las revistas. Yo busco informarme especialmente mirando Internet en varias fuentes, varias páginas.
que creo confiables. Trato de informarme leyendo el periódico y por televisión, por lo que dice la gente, lo que se habla. Con la llegada de Internet, el periodismo ha atravesado una reestructuración. Las redacciones de vehículos tradicionales, el tiempo de evaluación de una noticia es mucho más grande comparado con el tiempo de evaluación de un vehículo online. La noticia en un ambiente digital se divulga rápidamente y hay que actualizarla constantemente. Si el periódico impreso el día anterior ya no tiene valor, la noticia online publicada hace media hora ya está desactualizada ahora. Otra característica del ambiente online es la integración con la sociedad. Es posible tener un feedback en pocos minutos, lo que influye en el nuevo rumbo de esa noticia o hasta generar otras. En Internet se diluye el concepto de comunicación de uno para muchos y se refuerza la comunicación que es de muchos para muchos. ¿Es más divertido informarse con Internet? Ustedes leyeron noticias antes de que surgiera Internet. Tal vez ustedes no, ¿verdad? Pero sí, ustedes leyeron noticias antes de que surgiera Internet. ¿Es más interesante? Creo que sí. Yo creo que es así. Uno tiene, como acabo de decir, busca más fácil la información. De los vehículos que terminamos citando aquí, creo que la radio es la que transmite una información más rápida, porque no hay que preocuparse por formatear el texto, ni tienes que preocuparte por formatear la página de Internet, o preparar el reportaje de televisión de cualquier lugar del mundo. Con un teléfono, un micrófono, la lanzas al aire y ya estás informando de lo que ocurrió en la calle. Lo interesante en la radio es que no tienes que esperar la noticia. A veces te enteras mientras está ocurriendo. Y uno se da cuenta sí, mientras que ocurre. está sucediendo aquí. Internet hizo posible todo esto. Algo así con un rostro un poco más atractivo, profundizando un poco más. Es la forma de tener información y poder guardarla. La cuestión del proceso de análisis es diferente dependiendo del medio. Porque si hablamos de un periódico impreso, entonces tiene un tiempo natural, será publicado al día siguiente y la noticia tiene más tiempo dentro de la redacción. En el periodismo online es el otro extremo. Entonces, cuando el hecho ocurre, ya puede estar en Internet. ¿Hay algún cuidado especial que deba tenerse cuando se analizan los hechos en los medios online? Sí, en el trabajo online hay que tener mucho más cuidado. Muchas veces uno está en la etapa del inicio de la revisión. Y muchas veces uno tiene varias informaciones, pero no publica todas. Solo publica las que está seguro que no tienen una implicación o un cambio que luego complique el resultado final de la noticia o hasta que afecte a la gente que está involucrada en la noticia. Mientras que en el trabajo online hay que esmerarse con el texto, porque uno tiene que escribirlo muchas veces y no pasará por revisión como en un periódico, por los editores. Quiere decir que el proceso es más rápido y hay que tener más cuidado en el momento de escribir. Y es más o menos parecido a la gente que trabaja en televisión o radio. Antes ellos tenían dos experiencias de grabarlo primero y mandarlo al aire revisado, con calma, y editado o hacerlo en vivo. Y uno sabe que en vivo se cometen errores con más frecuencia. Internet es en vivo, queda impreso y vamos a decir así, uno escribe y lo lanza en el momento. Antes el periodista se sentía dueño de la información. La información que trabajaba era suya, ese era su trabajo. Él investigaba, escribía, la transmitía por radio, televisión y era una información que él construía. Hoy en día la información ya no tiene dueño. La información es del periodista y de las personas que la viven, de las personas que la leen o que la están viendo y que ayudarán a construir y entregar un producto final cada vez mejor. Todo comunicador debe conocer nuevos medios, nuevas formas de comunicarse. Internet, los periódicos online, la unión de todos los medios en Internet es una realidad hoy en día. Y el comunicador adventista debe conocer todas las herramientas y utilizarlas. La interactividad que Internet proporciona es una oportunidad que tiene el predicador cristiano para evangelizar. Los hechos que ocurren en el mundo se pueden transformar en información de carácter cristiano. Todo depende del abordaje, lo que será escrito, de qué forma, y así, una noticia puede garantizar o no la fidelidad de su público. ¿Cómo se puede comunicar esperanza? ¿Cómo hablar del regreso de Jesús a través de las noticias? Pienso que uno está transmitiendo a mucha gente
que realmente no es de la iglesia. Y realmente ese es nuestro enfoque con el objetivo de evangelizar, porque uno no evangeliza a quien es de la iglesia, uno quiere hablarle a los de afuera. Pero si no hablamos de una forma que la gente que está afuera pueda entender, ¿qué vamos a hacer? Se van a sentir ajenos. Exactamente. Al tema. Parecerá que es un club, que hablamos un idioma que no entienden. Entonces, dentro de eso, cuando uno quiere decir algo, dar una noticia de la iglesia, que es un mensaje de esperanza, tenemos que hacer que la gente entienda realmente el mensaje de esperanza. Y no, por ejemplo, hay un encuentro que reúne a 1000 personas. Es importante para nosotros, o de 10.000 personas, en fin, es importante para nosotros. Tal vez eso no sea interesante para alguien que esté viendo su canal en su casa, pasa los canales y de repente cae en Nuevo Tiempo. Para dar un ejemplo sencillo de eso, por ejemplo, hoy tenemos una edición en el periódico, ocurrió ayer, un encuentro con toda el área médica adventista de Latinoamérica aquí en Guarulhos. Y si coloco en el periódico que hubo un encuentro con los médicos de la iglesia adventista y reunió tantas personas, bien, yo dudo que alguien que lo esté viendo va a continuar viendo el reportaje. Interesante. Pero, ¿qué decidimos transmitir en el noticiero de hoy? Bien, el tema de encuentro fue Médicos Obreros con Jesús. Entonces, ahí hay 2 puntos dentro de los que dijeron que van a abordar. El primero es la acción sobrenatural en la recuperación de las personas. Vamos a colocar, por ejemplo, en el noticiero de hoy que hay una acción sobrenatural y que esos médicos creen que es la acción de Dios. Y a partir de eso también vamos a tocar otro punto y hablamos de que hay un encuentro de esas personas que está sucediendo ahora, que hay un problema que enfrenta el brasileño todo el tiempo, protesta que a los médicos no le importan los pacientes. Dan un medicamento, la persona espera 2 horas y es atendida durante 5 minutos. Entonces parece que el gran secreto, al primer momento, es para quién estamos escribiendo. Defina a qué público se dirige. ¿A qué público se dirige? Defina a su público y cómo le voy a hablar a ese público, recordando que cuando se escribe se vuelve documento. Para los vehículos impresos, online, radio o televisión, hay una regla básica para la construcción de la noticia: la presencia de la fuente. El comunicador y la fuente tienen una relación de interacción. El comunicador necesita la información, la declaración de la fuente, y la fuente debe ser respetada. Los medios no son autónomos al contar una historia o mostrar un hecho. Necesitan la declaración, necesitan la historia contada por la fuente. ¿Y ustedes creen todo lo que ven, escuchan o leen en los medios? No mucho. No siempre. No siempre. Trato de analizarlo. No, definitivamente no. No, solo algunas cosas. Pienso que mienten mucho. Una noticia de este tamaño la hacen así de grande. Conferir la veracidad de los hechos es la responsabilidad del periodista y del vehículo para el cual trabaja. Y saber elegir la fuente correcta es muy importante en este proceso. ¿Tú crees, Valeria, que la fuente da su declaración, ella suministra información por la credibilidad que tiene en el vehículo o por la credibilidad que tiene en el periodista que está entrevistando? Bien, yo veo que la fuente se puede conquistar de diferentes maneras. Está el reportero, por ejemplo, que es más individualista, es muy característico del periódico impreso. Es un buen conquistador de fuentes. Él se puede relacionar bien con la gente que le transmite información, con pistas equivocadas para un reportaje. Y eso ya no está relacionado con la asesoría de prensa, como dije anteriormente. Es el contacto personal con el reportero. En el caso de la televisión, no es tanto el reportero en sí, pero en el ajetreo, en el día a día, los reporteros no tienen esa función. Se encargan de la producción del noticiero, del periódico, de la zona que se encarga de captar, investigar, que se la pasa todo el día llamando. Normalmente es un sector que tiene muchos pasantes en la televisión que llaman todo el tiempo. Los bomberos, la policía, todas son fuentes importantes. Otra función, otra cuestión que el periodista debe poner atención, por ejemplo, son los senadores. En las cámaras de senadores o diputados, ellos también tienen buenas fuentes, que en una de ellas pueden denunciar algo que sería un buen reportaje, recordando, como dijo Alan, recordando siempre el derecho a réplica. Estamos hablando de credibilidad, revisión. Vamos a hablar sobre la relación con las fuentes, que muchas veces es delicada, es tensa, la relación del periodista con la fuente de información. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el periodista? Primero, lo importante siempre es informarse bien del asunto que se va a tratar.
Porque es bueno tener un mínimo de información, por lo menos, para poder hacer una buena entrevista. Y dependiendo del sector que está cubriendo, él debe saber que tiene que tener cuidado con la fuente, porque muchas veces involucra intereses muy grandes. Mientras trabajas, por ejemplo, con política, con la policía, con los negocios, sabes que aquello involucra muchos intereses, mucho dinero, es una gran lucha por el poder. Entonces muchas veces hay que tener cuidado y hay que saber mucho más del tema que estás hablando para no ser utilizado por la fuente. Y es ahí que entra la famosa premisa de escuchar a ambos lados. Exactamente, escuchar a ambos lados, los tres lados, todos los lados posibles, es buscar el mayor número de opciones. Cuestiones que involucran objetividad, los conceptos de exención, imparcialidad, neutralidad, siempre están presentes en el periodismo. Es que la misión del periodista es mostrar varios lados de un hecho y dejar al público libre para sacar sus propias opiniones o conclusiones. Pero ya que la noticia es redactada por un ser pensante, el concepto de imparcialidad total es una utopía. Pero el profesional del periodismo debe buscar ser lo menos parcial posible, tratando de trabajar por la sociedad y no para cualquier otro tipo de interés. ¿Cómo se escribe sobre un asunto de interés para la Iglesia para un público interno? Porque la Iglesia también debe conversar con sus otros públicos. ¿Cómo se hace esa separación? ¿Cómo conversar con un público interno y cómo conversar con un público externo? La Iglesia Adventista tiene una postura o una visión sobre sí que es exclusivista, como lo fue el mismo Jesús. Él dijo que Él era la verdad y nosotros como adventistas también. Sin embargo, eso no es popular en el mundo de hoy, entonces cualquier noticia que uno transmita al público no debe tener esa connotación exclusivista. Debe ser un lenguaje abierto que valorice todos los movimientos religiosos, que valorice varias opciones, pero que destaque lo que es peculiar de nuestra filosofía, de nuestro estilo de vida. Voy a dar un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, una noticia interesante de nuestro universo adventista sería la cuestión del vegetarianismo. Esa es una cuestión que el mundo debate, es algo peculiar de los adventistas y podría ser transmitido con investigaciones relacionadas con eso, personas que hayan alcanzado longevidad gracias al régimen vegetariano. Hospitales o clínicas que lo promuevan, literatura que promueva eso. Todo eso es interesante para un público externo. ¿Cuál es nuestra parte? El periodista, ¿cómo puede comunicar esperanza a través de su trabajo? Hoy vivimos en una sociedad cada vez más secularizada, o sea, la religión y la iglesia, especialmente la iglesia institucionalizada, la iglesia como una denominación que está perdiendo su fuerza. El fenómeno es muy fuerte en los Estados Unidos, en Europa y también en Brasil, en especial en los grandes centros. ¿Qué tiene que ver con el periodismo? Tiene mucho que ver. Porque cuanto más pierde fuerza la religión, en términos de convencer a la gente de formar parte de su vida cotidiana, nuestra misión como periodistas adventistas y cristianos es usar un lenguaje y usar una herramienta, un vehículo que forme parte de la vida de esa gente. Porque muchos no tendrán acceso al mensaje de la iglesia dentro de sus muros, dentro de la programación de la iglesia. Pero tendrán acceso a ese mensaje, filosofía y esperanza que la iglesia predica por medio de los medios. O por medios seculares, con artículos, noticias que dan periodistas con una filosofía cristiana, una filosofía adventista. Esa es una discusión recurrente en la producción de noticias, ser objetivos, ser imparcial. Pero como vimos, la noticia pasa por muchas manos en su proceso de producción y es evidente que las características personales quedan en la noticia. Con el comunicador cristiano no es diferente, pero debe recordar que debe dejar que el público saque sus propias conclusiones. Él debe usar el lenguaje correcto, debe producir y pautar su producción noticiosa en la ética cristiana. El periodista es historiador de lo cotidiano. La noticia es consumida y transformada en memoria por sus diversos públicos. Y por eso, debe ser bien trabajada, tener calidad. Hace más de 2000 años, Jesús le dijo a sus discípulos que vendría de nuevo. Esa noticia ya atravesó décadas y siglos, y sobre esa base está afirmada nuestra iglesia. Divulgamos esa información en todos los medios, y justamente nuestro nombre viene de ahí, Adventistas. La repercusión de esa noticia por tanto tiempo es una prueba de la existencia y eficiencia del más grande comunicador que haya existido, Jesús, quien nos dejó como misión continuar predicando el Evangelio, propagar un mensaje de esperanza de forma cautivadora, atractiva y auténtica.
Cristo nunca ocultó ningún hecho relevante. Él dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Cristo mostró los dos lados del mismo mensaje que salva. Las noticias publicadas en la Biblia todavía son actuales y a través de Jesús pueden salvar.